una longitud. Entonces, la longitud está dada por, digamos, por la longitud del puente. Entonces, el puente y ese tipo de losas puede ser 8 metros, 10 metros, 15 metros, ¿no? Imagínense 15 metros, pero la losa, o sea, un corte acá, va a ser así. Del ancho del puente, ¿no? Y va a tener una altura determinada. Entonces, voy a llamarle S al ancho del puente, ¿no? A esto lo voy a llamar L. Entonces, imagínense una losa maciza, simplemente que yo apoyo acá y apoyo acá. Ese es el puente más simple que tenemos, tipo losas. Pero tenemos un tramo nada más. Es difícil que hagamos este tipo de puentes más allá de 10 metros. 15 podría ser, pero máximo 15. Si fuera más, ya tengo que hacerle dos apoyos, o sea, una viga de 2 tramos, ¿no? Para llegar a estas dimensiones. Entonces, imagínense más o menos que su tope, o lo ideal, digamos, no ideal, sino, digamos, lo máximo que podemos pensar es 10 metros. ¿Ya? 15, podría llegar a 15, ¿ya? Pero no más. Entonces, ese tipo de puentes lo vamos a diseñar. ¿Ya? Nosotros en esta viga, o sea, que va a ser la losa, ¿no? Esta losa, de acuerdo a la luz que tengamos, va a ser el espesor de la luz. Por eso cada vez que sea más grande la longitud, más espesor de losa. Más espesor de losa. El astro ya nos va a indicar, o sea, esa es la comunidad del astro. Casi todos los puenteros, o sea, los ingenieros que enseñan puentes, todos nos van a dar la misma dimensión. Porque siguen la regla del astro, así de simple, ¿no? Entonces, el ancho o la altura va a estar 1.2, 30, y acá la luz más 3. Es una fórmula que nos da astro, y entonces todos seguimos esas normas, y por lo tanto todos vamos a tener la misma respuesta, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer 15 metros. Esta es la práctica que puse en el ciclo pasado, 15 metros. Esto es lo único que tal vez les vaya a cambiar, nada más, la luz. 15 metros, ¿no? Te voy a decir, no, de 12 metros. No, y lo tienen que hacer. Bueno, entonces la altura, miren, es 1.2, 15 más 3, 18 entre 30. ¿0.71? A ver, me chequeamos por. Sí, ya. Entonces, miren, todos tenemos esa dimensión. Ahora, lo que podría cambiar es que algunos lo dejan en 72. Pero nosotros vamos a reducir a 75, tiene más sentido, ¿no?
25 centímetros. Pero tal vez haya un ingeniero que diga, no, yo le pongo 2 centímetros. Siempre es mejor que 5 en 5, ¿ya? O sea, 70, 5, ¿no? Pero 72 no es muy apropiado, pero como digo, alguien puede, creo que algo ahí en ese sentido. Entonces ahí ya, bueno, comienza a haber pequeños cambios. Algunos ingenieros dicen, no, pero ¿cómo vas a botar concreto, ¿no? 75 centímetros de concreto. Ustedes saben que cuando la sección es de mayor altura, requiere menos acero. Entonces, la respuesta que ustedes pueden dar, yo le pongo 75 porque me va a salir menos refuerzo de acero. El acero es más caro que el concreto. Entonces, no importa, gasto un poquito más en concreto, pero me ahorro en acero. ¿Ya? Eso es lo que uno debe responder, porque hay quien dice, no, pero pongo más concreto, más caro. No, no es más caro. Cuando yo le doy más altura, cuando calculo el área de acero por presión, me va a dar menos cantidad de acero. Entonces, me ahorro acero, gasto un poco más de concreto, pero el concreto es barato al lado comparativamente con el acero, ¿no? Entonces, salgo ganando. Bueno, por si acaso se lo digo porque hay gente que siempre reclama y usted tiene que tener una respuesta adecuada. Bueno, eso es, entonces, miren, todos más o menos tenemos las mismas propuestas. En cambio, en otros cursos no es así, ¿no? Bueno, detalles. El acto dice, ya, hay que diseñar esta losa. Esta losa, la sección transversal, miren, esta va a ser nuestra sección, ¿cierto? Y miren, vamos a tener una medida. En el extremo vamos a tener una vereda, ¿no? Que mínimo tiene que ser de 45 centímetros, 60 centímetros, 90 centímetros, más o menos esas son las dimensiones que usamos, ¿no? Entonces, porque a veces no queremos que pase personas, ¿no? O sea, solamente hacemos el mínimo, 45 centímetros, ¿no? Queremos que sea solamente un puente de vehículos, pero siempre va a pasar la persona, entonces le hacemos su vereda. El otro detalle es una baranda, o sea, vamos a tener barandas. De seguridad, ¿no? O sea, para que las personas no tengan accidentes, las personas o los vehículos no tengan accidentes. La vereda es un poquito alta, ¿ya? Para que el carro no suba la vereda, ¿no? Por los pequeños errores, digamos, de la persona que maneja. Entonces la hacemos un poquito alta, ¿ya? Entonces, miren, vamos a tener una diferencia de una zona que se llama una franja, así usa el término franja, una franja interior, que es esa, ¿no? Una franja interior y una franja de borde. Aquí va a haber, por ejemplo, si este es el centro, esta es una franja interior, pero esta es una franja de borde, o sea, aquí va a haber una franja de borde. ¿Ya? Igual acá, este es borde, franja de borde. Y acá va a ser una franja interior. Franja interior. Entonces,
ASO nos dice que tenemos que diseñar la franja interior y las franjas de borde, que difieren, ¿no? Difieren porque aquí solamente pasan los vehículos, ¿no? Aquí hay vereda y no todo el vehículo va a entrar, entonces solamente vamos a aceptar que en los bordes entra un vehículo, una parte del vehículo, la mitad, vamos a considerar acá, la mitad del vehículo. Entonces, el vehículo está por acá. Y el ASO considera que debemos considerar 30 centímetros, ¿ya? 30 centímetros acá. O sea que la llanta no vaya pegada, sino 30 centímetros del borde de la vereda. Entonces la franja de borde es diferente a la franja interior. Entonces el código nos va a pedir, ASO nos va a pedir que diseñemos la franja interior y la franja de borde, o sea, dos diseños de la franja interior y la franja de borde. Entonces tenemos que, lo primero que vamos a hacer es calcular el ancho de la franja interior y el ancho de la franja de borde. Entonces el ASO nos da esos valores, esas fórmulas para calcular. Miren, vamos a ver primero la franja interior, ¿ya? La franja interior. ¿Cómo determinamos el ancho de la franja interior? Esta parte de la calzada de la pista, miren, pasan uno o dos carriles, ¿ya? El carril, el código considera que el ancho es 360, ¿ya? 3,60 metros. Entonces, miren, voy a considerar en este caso 720, de aquí hasta aquí, 7 metros 20. 7 metros 20. Entonces, mi puente es de dos carriles, 360 y 360, 720, de ida y vuelta. Pero en muchos casos me van a pedir un puente de un solo carril, de una sola vía. Más que carril, vamos a llamar vía, una sola vía. Entonces, puede ser más angosto. Y entonces el código, el ASO, nos da el ancho de la franja interior para cuando son dos vías, ¿no? Cuando son dos vías, cuando es una vía nada más, cuando es dos vías dice múltiples vías, ¿ya? Porque le da lo mismo 2, 3, o sea, si yo hago más ancho, ya tengo varias vías, ¿no? O sea, el ASO determina. Voy a considerar que mi vereda es de 90 centímetros. Pero pudiendo ser de menos, ¿no? De 60 centímetros y 45. Ahora, las barandas pesan, ¿ya? Y son estándar también, ¿ya? El compañero que elija ese tema nos va a hablar de las barandas, ¿no? Los tipos de barandas que acepta el ASO, ¿ya? Entonces ya tienen su peso, tienen su centro de gravedad, todos los valores para poder colocarlas en la baranda. Tienen nombre y tienen todo eso, las referencias. Entonces tiene peso. Entonces, miren, la franja de borde es diferente a la franja anterior, porque tiene vereda, tiene barandas, ¿no? Y entonces en base a eso nos va a decir cuánto es la franja anterior. Muy bien, entonces nos va a dar, cuando es un carril,
L1 por W1 sobre 2. ¿Ya? Entonces nos da esa fórmula. Y para múltiples carriles, nos da otra fórmula. Esas son las dos fórmulas que tenemos. Como la norma ASCO está en unidades inglesas, como ya les he mencionado, muchos, para no decir todos, muchos ingenieros que calculan puentes prefieren pasarlo todo a pies, a unidades inglesas. O sea, por ejemplo, si a mí me dicen 15 metros, lo dividen, dicen cada pie, no, tiene 0.30, entonces es 50 pies más o menos. ¿Ya? Lo calculan y trabajan en unidades inglesas, porque la norma está en unidades inglesas. Es cierto que el ASCO ha hecho ya la traducción al español, pero siempre se demora, no es como el ASCII lo saca simultáneamente, en español y en inglés. En cambio, el ASCO no, en español lo hace después de muchos años. Y entonces, cuando uno ve la norma ASCO, la encuentra en unidades inglesas. Y entonces por esa razón es que muchos prefieren, ya, mejor lo paso a unidades inglesas, acabo. Trabajo todo con pies, ¿no? Y pulgadas, y no libras, pies y pulgadas, ¿no? Nosotros vamos a trabajar en nuestras unidades métricas y entonces yo he buscado en ASCO, en español, ¿no? Cómo convierte estas ecuaciones. Si acaso, ¿ya? Entonces a veces difiere, ¿ya? Entre un autor y otro autor difiere en algo las ecuaciones. Y es por la conversión simplemente de unidades. ¿No? Que algunos dicen el pie es 30 centímetros, otros dicen no, es 30.48 centímetros. ¿Ya? Y entonces comienza a ver los valores que difieren. Entonces vamos a utilizar esta fórmula por si acaso, ¿ya? También entonces encontrado que bastante bien, ¿no? Se ha hecho la conversión y todo y sale. Vamos a ver, uno dice, pero este es múltiple carriles, de 2 carriles. No, muchas veces hacemos nosotros, miren, cerramos el tránsito y los 2 carriles lo hacemos en un solo sentido, ¿ya? Por si acaso, eso pasa, ¿ya? Por ejemplo, en la Panamericana, en verano, como todos van a las playas en la mañana, todo es en un solo sentido, ¿no? Y en la tarde en otro sentido. Y entonces, por esa razón tengo que hacer las 2 ecuaciones, ¿ya? Algunos dicen, no, es 2 carriles. Entonces, esta es la ecuación que debo usar. No. Hay que usar las 2 y decidir cuál es la más crítica. ¿Ya? Entonces vamos a usar. ¿Qué cosa es L1 y qué cosa es W1? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Ya? L1 es el menor valor entre la longitud real de la longitud real y 18 metros.
18 metros ha puesto el arco como un tope, ¿no? De metaluz. Entonces, en este caso, ¿cuánto es para ustedes L1? Pregunto. 18. Si es el menor valor entre la luz, ¿no? Entre la luz, la longitud real, es 15 metros, 18 metros, ¿no? Perdón, 15. Y 18 metros. 15. 15, ¿no? Es el menor valor, entonces 15. ¿Ya? Y W1 es el menor valor entre el ancho real y 18 metros, ¿no? En dos o más vías. Y en una vía dice 9 metros, ¿ya? O sea, si esto cambia, y 9 metros si es una vía. Este es dos vías, o sea, estamos acá. El menor valor entre el ancho real, al ancho le he llamado W, ¿ya? Yo usé ese, pero le he llamado W. Entonces, para nosotros W es 720 más 180, 9 metros. ¿Ya? Y entonces acá, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería W1? Menor valor entre el ancho real, 9 metros. 18. ¿No? Ancho real, 9 metros. Y 18 metros, si es múltiples vías, en realidad múltiples vías, dos o más vías. Y 9 metros si es una sola vía. Si es una sola vía, hay que tomar 9 metros. Entonces el menor valor es 9 metros, ¿sí? A ver, fíjense. El menor valor entre el ancho real es esto, ¿no? 9 metros. Entre el ancho real y 18 metros si es dos o más vías. 9 metros si es una sola vía. Entonces, en este caso es ¿cuánto es W1? 9. 9 metros. Ingeniero, Sí. en ese caso, los 90 centímetros incluyen la baranda. Ah, sí, incluso la baranda está encima de la vereda, ¿no? Está encontrada en la vereda. Mencionó que podría ser menos también. ¿Perdón? Mencionó que podría ser menos. Ah, sí, las veredas pueden ser de acuerdo al diseño, ¿no? Uno le puede poner 60 y 60, 45 y 45. O sea, difiere eso. Igual que la baranda, ¿no? Una baranda más pesada o más liviana. Bueno, estamos en la franja interior. Después veremos la franja europea. La franja interior. Pero tenemos que chequear esto, ¿no? Es 2.1 más 0.12 L1 de W1. L1 es 15 y W1 es 9. Pueden ejecutar con ¿cuánto da acá? 5.09. Y acá
acá. punto 49. Listo. Entonces tengo dos valores. ¿Ya? Y el lazo nos dice que tenemos el más crítico. ¿Cuál es el más crítico? ¿El mayor o el menor? Esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Cuál es? O sea, ¿cuál tomo? ¿349 o 549? Miren, la carga también va a pasar por esta, ¿no? Aquí va a pasar el camino. La franja interior, la franja de borde. Ya. Entonces, miren, ¿cuál es más crítico? Que yo tenga, yo le diga, miren, mi puente tiene 5 metros 0,9 de ancho y por ahí va a pasar el camión, ¿no? Y o tengo 3,49, ¿no? 3 metros 49 y por ahí va a pasar el camión. ¿Cuál es más crítico? O sea, ¿cuál es más, digamos, El menor. el que es menor, porque va a resistir el mismo peso, ¿no? Entonces, tomamos 3 metros 49, ya, el menor. 3 metros 49. Entonces voy a diseñar una franja interior de 3 metros 49 de ancho. Ahí no se redondea. No se redondea, por favor, no redondeen, porque si redondean es en 350 pues es más ancho, ¿no? O sea, yo tengo una losa más grande y entonces tranquilamente va a resistir al camión. Pues cuando es más pequeña, o sea, si se redondea, se redondea, digamos, hacia abajo, no hacia arriba. Bueno, mejor no redondeamos, 349. Ya, esa es la franja interior. ¿Preguntas, por favor? ¿Está claro? Sí. Ahora veamos la franja de borde. ¿Ya? La franja de borde. La norma la ha puesto en función del ancho. ¿Ya? Entonces la franja de borde también tenemos que diseñar nos pone esta forma. Nos dice que tenemos que elegir entre 3 posibilidades. La primera dice, esa E que hemos elegido entre 4 más el ancho de la vereda. Vamos a poner ancho, no simplemente vereda, y más los 30 centímetros que no deja que se acerque el camión. Entonces, esa es la primera condición. Es sobre 4 más la vereda más 30 centímetros. ¿Ya? Entonces, chequeamos encima allá. Esto es E es 349 entre 4 más el ancho de la vereda, en este caso 0,90 y más 0,30. ¿Ya? Y entonces, eso nos da un valor. ¿Cuánto? 2,07. Gracias. Listo. Después dice, otra condición es E sobre 2. En este caso, el sobre 2 sería 49 entre 2. Y la tercera condición es
1.8 metros. 1.8. Ahí están las tres posiciones, ¿no? Entonces nos dice, escojamos la más crítica. ¿Cuál es la más crítica? 175. 1.75. Entonces ya tenemos nosotros ya el ancho de nuestra franja, franja de franja de oro. Son las dos franjas que debemos diseñar, ya, la franja interior de la franja de oro. O sea, dos diseños tenemos que hacer. Pero antes vamos a ver algunas normas ASTO que se distancian un poquito del ASI, ¿ya? Se distancian del ASI. Vamos a diseñar, vamos a tener carga muerta, carga viva. El ASI solamente tenía carga muerta y carga viva. Carga muerta era la carga permanente y carga viva, digamos, es la carga que en un momento está, en otro momento no está, ¿no? Somos nosotros básicamente, ¿no? Y también los muebles, por si acaso, ¿no? Entonces es la carga viva. Listo. Ese es el ASI, pero el ASTO diferencia el peso propio, que es la losa de concreto, esa losa que estamos diseñando desde el concreto, tiene un peso, esa es carga muerta, ¿ya? O carga permanente. Después tiene el asfalto, que siempre se le pone asfalto, ¿no? A nuestra losa se le pone asfalto tanto en una dirección, bueno, se pone una capa de asfalto, ¿no? Aquí. Y por supuesto en la vereda no se pone, ¿no? Solamente en la capa. Esa capa de asfalto es de 3 pulgadas, ¿ya? Pero en nuestro medio no usamos 3 pulgadas. En nuestro país rara vez dedicamos a 3 pulgadas, pero en ese caso pone 3 pulgadas. 2 pulgadas nosotros vamos a usar, 2 pulgadas. 5 centímetros. Entonces el acto 5 centímetros ya se ha puesto, se ha sacado una pulgada de 2.54, pero el acto en español lo ha puesto, lo ha cambiado a 2.5, o sea 5 centímetros. En realidad ellos ponen 7.5 centímetros, 3 pulgadas. Pero la realidad nuestra es que nunca ponemos 3 pulgadas. Debemos ponerlo. ¿Por qué? Porque se desgasta el asfalto. Con el uso de la pista se desgasta el asfalto. Entonces, por eso es que el código de gasto ha diferenciado entre carga muerta debido al concreto, o sea, debido al concreto, que es permanente, y la carga muerta que es debido al asfalto, ¿ya? Entonces, vamos a separar el peso del concreto y el peso del asfalto, ¿ya? Porque el asfalto se va, digamos, disminuyendo, ese peso que hemos puesto va disminuyendo con el uso, y entonces es una carga muerta, pero no es permanente, por decir algo así, ¿no? Entonces el acto ha diferenciado, ¿ya? Y la carga viva es el camión que hemos visto. El camión HL 93 nos obliga a usar el camión HL 93. La primera práctica ha servido para que ustedes vean que la diferencia entre el método exacto, que es el Barreto, ¿no? Y el método aproximado no varía ni siquiera 1%. ¿Ya? Entonces, nosotros de aquí en adelante vamos a usar el método aproximado. Vamos a suponer que la sección del centro del puente es la sección más crítica, ¿ya?
sabiendo que no es verdad eso, que es un poquito se mueve, no está exactamente en el centro, pero Barret nos abrió los ojos, dice, porque si no fuera por él no sabríamos eso, ¿no? Entonces ahora sí sabemos que no difiere mucho, no está en el centro, pero está cerca del centro, ¿ya? Pero ahora nosotros vamos a considerar ya que está en el centro. Entonces la carga viva ya tienen que hacerlo por el método de la línea de influencia, ¿no? Nada, o sea, más sencillo, ¿no? Muy bien. ¿Qué otros detalles tiene el lazo? Cuando diseñemos las secciones, o sea, esta es nuestra sección transversal, ¿no? Esta es nuestra sección transversal.